Estimados amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a estos especiales que estamos haciendo con motivo de haberse cumplido los 50 años de la instauración del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la segunda reforma protestante, con la cual comenzó la operación de supresión del santo sacrificio. Según el programa que hemos establecido, pronto comenzaremos con el estudio de la misa bastarda, la misa nueva. Y sin embargo debemos reconocer que su desvergonzada intromisión ha permitido valorar y asentar en su justo lugar la Santa Misa Católica. Por esa razón, después de haber estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V, estamos considerando las diversas partes de la Santa Misa según el rito romano y sus correspondientes oraciones. Hemos estudiado ya en 3 entregas anteriores la Misa de los Catecúmenos, la Misa de los Fieles, con la preparación y la realización del sacrificio, desde el ofertorio hasta el prefacio y desde el prefacio hasta el Pater Noster. Con la entrega de hoy concluiremos este análisis de las partes de la misa y sus oraciones, 4 entregas entonces. Aquellos que quieran ver en su totalidad tienen que referirse a esas 13 entregas anteriores. Y de este modo estaremos en condiciones de apreciar mejor la gravedad del cambio operado con la implantación forzada de la misa inventada por Aníbal Bunini, bien llamado el sepulturero de la misa. Continuemos entonces hoy con las partes y las oraciones de la Santa Misa según el rito romano. Y tenemos que ver en la parte final la comunión en el sacrificio desde el Pater Noster hasta el final. Comenzamos entonces con la oración dominical, el Padre Nuestro, y vemos que en todas las liturgias de Oriente y de Occidente, el Pater Noster se incluye en la Santa Misa. En Roma se rezaba después de la fracción del pan o después de la comunión. San Gregorio Magno estimó que convenía, como en tiempo de los apóstoles, acercarlo más al mismo acto del sacrificio. Porque si la oración del canon, compuesta por la Iglesia, dice sobre el cuerpo y sangre del Redentor, con más razón la oración compuesta por el mismo Salvador tenía que tener ese lugar. Y por eso San Gregorio colocó la oración dominical inmediatamente después del canon, de manera que ella es el primer elemento de la preparación a la comunión, hacia la cual todo converge desde este momento como término del sacrificio. La oración del Señor, el Pater Noster, el Padre Nuestro, colocada entre la consagración y la comunión, tiene una finalidad. Nos muestra cómo nuestra filiación divina depende de la efusión de la sangre de Cristo, porque efectivamente se trata de la oración que todos los bautizados tienen el derecho y el deber de dirigir por Él, con Él y en Él a su Padre Celestial. Esa es la finalidad tan importante, fundamental, de la oración dominical, el Padre Nuestro, la oración del Señor. Ella nos muestra de una manera gráfica nuestra filiación divina, la cual depende de la efusión de la sangre de Cristo, es decir, de su sacrificio que acaba de consumarse por la doble consagración en el canon. Y eso porque el Padre Nuestro es la oración que todos los bautizados tienen el derecho y tienen el deber de dirigir por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo al Padre Celestial.
En el Sermón de la Montaña y en otra ocasión en que uno de sus discípulos había pedido a Jesús: Señor, enséñanos a orar, dijo el Divino Maestro: así debéis orar. Y les enseñó el Pater Noster. De donde entonces en la Santa Misa la introducción que dice: Oremus preceptis salutaribus monitis. Oremos, amonestados con preceptos saludables e informados por la enseñanza divina, nos atrevemos a decir Pater Noster. Y sigue entonces la oración dominical. Como fue el Señor quien enseñó a sus discípulos esa fórmula, esa oración, la liturgia entonces nos dice: amonestados con preceptos saludables e informados por la enseñanza divina, nos atrevemos a rezar entonces en este lugar el Padre Nuestro. En esta oración todas las fórmulas están en plural y se dirigen a Dios considerado como Padre. Todo el pueblo participa en esta oración respondiendo al sacerdote por la última petición. El sacerdote termina con el amén, es decir, es la oración que todos aquellos que Dios ha adoptado como hijos en Jesucristo dirigen juntos al Padre común y en vista de intereses comunes. La misa toda se resume en las 7 peticiones de este programa del Pater Noster, y la Sagrada Eucaristía, como sacrificio y como sacramento, nos ayuda a realizarlas en su plenitud. Al Pater Noster sigue el Libera Nos, la fracción del pan y la Pax Domini, el saludo de paz. Veamos estas 3 partes. Terminado el Padre Nuestro, el sacerdote parafrasea la 7ª petición, el Libera Nos, en la cual hace intervenir a los santos, los 4 primeros del comunicantes, y en donde el voto de paz insertado por San Gregorio en el Anquigitur es nuevamente expresado. Bien, entonces el Libera Nos: te rogamos, Señor, nos libres de todos los males pasados, presentes y venideros, y por la intercesión de la bienaventurada Virgen Madre de Dios, María, con tus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y Andrés y todos los santos, danos propicio la paz en nuestros días, para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación, por el mismo Señor nuestro Jesucristo e Hijo tuyo, que como Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración, entonces, parafraseando la última petición: líbranos del mal. Entonces te rogamos, Señor, nos libres de todos los males, pasados, presentes y venideros. Invocamos la intercesión de la Santísima Virgen, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y el hermano de Pedro, Andrés, y de todos los santos. En ese momento el sacerdote hace la señal de la cruz con la patena, que previamente purificó. Sigue para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, aquí besa la patena y coloca en ella la Santa Hostia. Y continúa con esta oración hasta el final. La Sagrada Eucaristía es el antídoto que nos preserva de los pecados mortales y nos libra de las faltas diarias. Nos precave contra las consecuencias lamentables de los pecados pasados y nos protege contra los peligros que amenazan nuestro porvenir en la tierra y en la eternidad. Sin la Santa Misa, dicen los santos, sería el fin del mundo. Sigue aquí entonces la fracción del pan, que es la renovación de lo que hizo Jesucristo en la última cena, fracción que simboliza por una parte los padecimientos de Cristo en su pasión y por otra parte indica cómo el pueblo cristiano debe también participar en los sufrimientos del Salvador. Si Jesucristo fraccionó el pan,
fue en efecto para distribuirlo. Y recibiendo una parte del único pan dividido, todos los apóstoles se unieron con la víctima contenida en el Santísimo Sacramento y se unieron a su pasión, así simbolizada y efectuada. Por eso tiene lugar esta fracción del pan inmediatamente antes de la comunión del sacerdote y de la comunión de los fieles, si es que tiene lugar. Esta concepción de la comunión como medio de asociarse íntimamente todos los miembros del cuerpo místico al sacrificio de su cabeza era la de los primeros cristianos. Ellos tenían esa concepción. A través de la comunión se unían íntimamente a nuestro Señor como miembros de ese cuerpo, como miembros que se unen a su cabeza. Y al respecto dicen los Hechos de los Apóstoles que perseveraban en la comunión de la fracción del pan. Y San Pablo a su vez dice, el pan que partimos no es la participación del cuerpo del Señor, porque todos participamos del mismo pan, bien que muchos venimos a ser un solo pan, un solo cuerpo. Quoniam unus panis, unum corpus multisumus, omnes qui de uno pane participamos. Porque todos participamos del mismo pan, bien que muchos venimos a ser un solo pan, un solo cuerpo. Esto lo escribía San Pablo a sus discípulos de Corintio, está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. El sacerdote hace 3 veces la señal de la cruz con la partícula de la hostia sobre el cáliz, diciendo Pax Domini, la paz del Señor sea siempre con vosotros. El sacerdote entonces, después del Libera Nos, había colocado la Santa Hostia sobre la patena, todo esto sobre el corporal, descubre el cáliz, hace una genuflexión, toma la Santa Hostia, la parte en 2 partes y deposita una de estas partes sobre la patena y a la otra le hace otra pequeña fracción y con esa pequeña fracción hace las 3 señales de la cruz. Con esa partícula, hace las 3 veces la señal de la cruz sobre el cáliz, diciendo Pax Domini, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Y ahora va a venir entonces la micción y seguido a este rito, esta ceremonia, viene la oración del Agnus Dei y la oblación. El sacerdote entonces, luego de dejar caer la partícula de la Santa Hostia en la preciosísima sangre, hace entonces esa micción diciendo esta mezcla y consagración del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros cuando la recibamos, sírvanos para la vida eterna. Amén. Entonces, que esta mezcla y consagración del cuerpo y sangre de nuestro Señor, cuando la recibamos en la Santa Comunión, nos sirva, nos sea propicio de vida eterna. Esta fórmula anuncia uno de los efectos que la Eucaristía producirá en las almas, porque la micción, la conmicción del pan y del vino consagrados, consecratio, es una acción preparatoria a la comunión. Simbólicamente, esta unión del cuerpo y de la sangre de Cristo designa el misterio de la resurrección y sus efectos vivificantes, in vitam aeternam, dice la oración que el sacerdote pronuncia al mismo tiempo que hace las señales de la cruz y deja caer la partícula de la Santa Hostia dentro del cáliz que contiene la preciosísima sangre. Entonces, simbólicamente, esta unión del cuerpo y de la sangre de Cristo designa el misterio de la resurrección y sus efectos vivificantes. Efectivamente, es la humanidad de Jesucristo resucitado la que está presente en la Santa Hostia, la misma que gloriosa reina en los cielos, y es una prenda de resurrección para aquellos que la reciben en la comunión.
Este uso es de perpetua tradición en la Iglesia y se halla en todas las liturgias. Para entender bien este rito, debe saberse que siempre se ha tenido una razón misteriosa para mezclar así el cuerpo y la sangre de Jesucristo consagrados bajo las especies de pan y de vino. ¿Cuál era esa razón? Destacar la reunión de este cuerpo y de esta sangre y la resurrección gloriosa. En efecto, hasta este pasaje de la misa, la Iglesia no ha expresado más que la pasión y la muerte de Jesucristo por medio de la consagración de su cuerpo y de su sangre hecha separadamente. Al pronunciar las palabras de la consagración sobre el pan, separadamente de la pronunciación de las palabras de la consagración sobre el vino. En efecto, por la virtud de las palabras sacramentales pronunciadas sobre el pan, el cuerpo está solo, y por la virtud de las palabras sacramentales pronunciadas sobre el cáliz, la sangre está también sola. Esta separación es sacramental, ya que después de la resurrección realmente no está el cuerpo sin la sangre, ni la sangre sin el cuerpo, puesto que el cuerpo de Jesucristo es verdaderamente un cuerpo vivo y glorioso, tal como está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Es muy importante que se signifique en el sacrificio la muerte de Jesucristo y su vida gloriosa, porque la misa es la renovación y la continuación del sacrificio que ofreció nuestro Señor muriendo en la cruz y que ofrece siempre viviendo en el cielo. El cuerpo consagrado separadamente y la sangre consagrada separadamente son el signo eficaz de su muerte. El cuerpo y la sangre reunidos son el signo, solo el signo, de la vida que ha recobrado resucitando, porque la especie de vino penetrando la especie de pan significa palmariamente que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor residen juntos y están reunidos, tal como corresponde a un cuerpo vivo y glorioso. Aunque la liturgia no nos recuerda la resurrección hasta la súplica de la poscomunión y nos representa el corazón del sacerdote y de los fieles que comulgan como el sepulcro en donde Jesucristo es depositado, era justo y conveniente que este signo de un Dios vivo y resucitado precediese a la comunión, puesto que los cristianos reciben en la Santa Misa el cuerpo inmolado pero glorioso de Jesucristo, que les comunica la gracia de morir para siempre el pecado, así como también los frutos de una nueva vida por la que deben vivir en la justicia. Luego de la fracción del pan y la comixio se canta el Agnus Dei con la triple invocación con las palabras del precursor San Juan Bautista, señalando a nuestro Señor Jesucristo. Agnus Dei, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. En la misa de difuntos se dice, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dales el descanso. Segunda vez también, dales el descanso. Y la tercera vez, dales el descanso eterno. Esto nos transporta otra vez a la última cena, en donde Jesús se sustituyó al Cordero figurativo. Después de inmolado, el verdadero Cordero de Dios, la Iglesia lo presenta en alimento espiritual a las almas. Víctima cargada con los pecados de todos los hombres, Jesús quiso padecer por cada uno en particular los sufrimientos expiatorios que explican la inmensidad de sus dolores en la pasión. Por su heroica y definitiva victoria sobre el demonio, que perdió todos sus derechos sobre nosotros, Jesucristo aseguró, al contrario, la gloria de su Padre, procurando a los hombres de buena voluntad la paz consigo mismo, con el prójimo y con Dios.
Y por eso, a partir de este instante, hasta la poscomunión, la Iglesia se dirige directamente al Divino Salvador y le suplica nos dé la paz que nos ha merecido. Dona nobis pacem. Es la sexta vez que expresa el mismo deseo y la misma petición. Y luego sigue, Domine Iesu, Señor mío Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no mires a mis pecados, sino a la fe de tu Iglesia, y dígnate pacificarla y aunarla según tu voluntad, tú que como Dios vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta es la primera de las 3 oraciones que reza el sacerdote antes de la comunión. Siguen otras 2 oraciones, luego vendrá el Domine non sub dignus y la comunión del sacerdote. Antes de comulgar, el sacerdote, se dirige nuevamente a Jesucristo en 2 oraciones. La primera recuerda las siguientes palabras de San Pedro a nuestro Señor: tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo. Y el siguiente texto de San Pablo: la sangre de Jesucristo que ofreció Él mismo por el Espíritu Santo purificará a nuestra conciencia de las obras muertas, es decir, los pecados, para que sirvamos al Dios vivo. Esa oración entonces enlaza tanto las palabras de San Pedro como las de San Pablo. Domine Iesu Christe, Señor mío Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por la voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, con tu muerte diste vida al mundo, por tu sacrosanto cuerpo y sangre, líbrame de todos mis pecados y de todos los demás males, y haz que esté siempre adherido a tus mandamientos, y no permitas que me separe nunca de ti, que como Dios vives y reinas con el mismo Dios Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración la reza el sacerdote, pero es muy importante y sería de desear que los fieles que van a comulgar se preparen también para la comunión con esta oración. Recordemos que está uniendo 2 oraciones, 2 frases, una de San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y otra de San Pablo, la sangre de Jesucristo purificará nuestra conciencia de las obras muertas, es decir, de los pecados, para que sirvamos al Dios vivo. Oración importante entonces: Señor mío Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por la voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, con tu muerte diste vida al mundo, por tu sacrosanto cuerpo y sangre, líbrame de todos mis pecados y de todos los demás males, y haz que esté siempre adherido a tus mandamientos, y no permitas que me separe nunca de ti. Una oración importantísima entonces, que tenemos que ser conscientes de lo que rezamos, de lo que pedimos, para que realmente la Santa Comunión entonces lo lleve a cabo, lo realice. La segunda oración hace alusión a la carta de San Pablo a los Corintios: aquel que come este pan y bebe este vino indignamente, come y bebe su condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor. Efectivamente, en aquella comunidad de Corinto, varios de los discípulos, de los cristianos, se habían enfermado e incluso habían muerto por haber comulgado, profanando la Sagrada Eucaristía por su orgullo, su sensualidad, su desprecio para con el prójimo. Y San Pablo entonces les advertía: aquel que come este pan y bebe este vino indignamente, el que comulga entonces con pecado mortal, con conciencia de pecado mortal, come y bebe su condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor. Y por eso viene esa oración: Percepcio, Señor mío Jesucristo, la comunión de tu cuerpo, que yo, aunque indigno, me atrevo a recibir, no me sea motivo de juicio y de condenación,
sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y del cuerpo y para recibir la curación. Tú que como Dios vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces también importante que hagamos esta oración, que es propia del sacerdote, pero podemos nosotros hacerla en privado y antes de acercarnos a comulgar, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que la comunión de su cuerpo, que nosotros, aunque indignamente nos atrevemos a recibir, no sea motivo de juicio y de condenación, sino que por su piedad nos aproveche para la defensa del alma y del cuerpo y para recibir la curación. Después entonces de haber hecho estas 3 oraciones, después de haberlas recitado atentamente, el sacerdote, tomando la Santa Hostia, se inspira en el versículo 13 del Salmo 115 y dice: tomaré el pan del cielo e invocaré el nombre del Señor. Previamente hizo la genuflexión para adorar a nuestro Señor Jesucristo, verdadera, real, sustancialmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Hostia. Hace la genuflexión y entonces recita ese versículo 13 del Salmo 115, tomaré el pan del cielo e invocaré el nombre del Señor. Luego dice 3 veces, golpeándose el pecho, las palabras del centurión, cuya humildad y cuya fe Jesucristo tanto admiró y recompensó. Recordemos que el centurión, cuando nuestro Señor quería dirigirse hacia su casa para curar al siervo, conforme al propio pedido del centurión, al ver que nuestro Señor se aprontaba a ir para su casa, dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma será sana. Bueno, inspirándose en eso, la Iglesia nos hace decir ese Domine non sum dignus, de que entres en mi casa, de que entres bajo mi techo, de que entres en mi alma. Pero di una sola palabra y mi alma será sana. 3 veces dice el sacerdote, golpeándose el pecho, esa oración. Enseña San Juan Crisóstomo: digamos a nuestro Redentor: Señor, yo no soy digno de que vos entréis en la casa de mi alma, pero sin embargo, porque vos deseáis venir con nosotros, animados por vuestra misericordia, nos acercamos a vos. Para comulgar, el sacerdote hace la señal de la cruz con la Sagrada Hostia y dice: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Y comulga entonces el preciosísimo cuerpo de nuestro Señor bajo las apariencias de pan, purifica la patena, diciendo los versículos 12 y 13 del Salmo 115 y el 4 del Salmo 17. Quid retribuam, ¿con qué corresponderé yo al Señor por todos los beneficios que de Él he recibido? Voy a tomar el cáliz de la salud e invocaré el nombre del Señor. Con alabanzas invocaré al Señor, quedaré libre de mis enemigos. Esta oración entonces reza el sacerdote mientras purifica la patena sobre el cáliz, haciendo caer en su interior las posibles partículas que haya en la patena después de haber hecho la fracción justamente de la Santa Hostia y de haber comulgado. Para comulgar la preciosísima sangre contenida en el cáliz, el sacerdote traza con una cruz y dice: la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Si hay comuniones de los fieles, seguirán estas. Hasta aquí entonces hacemos una pausa. Hasta aquí entonces hemos visto todas estas oraciones que siguen al canon a partir del Padre Nuestro hasta la comunión del sacerdote.
Entonces hemos visto que el sacerdote comulga primero la sagrada hostia y luego la preciosísima sangre de nuestro Señor. Inmediatamente, si hay comunión de los fieles, el sacerdote abre el sagrario mientras los fieles rezan el confiteor. Luego de la absolución, el sacerdote muestra la sagrada hostia repitiendo las palabras del precursor. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Señalemos que, según las rúbricas de Juan 23, los que usan el misal de Juan 23, este segundo confiteor, inmediatamente antes de la comunión de los fieles, ha sido suprimido. Importante detalle en esas rúbricas. Entonces, después del rezo del confiteor, la absolución, el sacerdote muestra la sagrada hostia y, presentándosela a los fieles, dice las palabras de San Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Los fieles se golpean el pecho pronunciando 3 veces con fe y con humildad lo mismo que pronunció el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma será sana. Cuando el sacerdote distribuye la santa hostia a cada comulgante, dice: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Amén. Toda la fórmula la pronuncia el sacerdote, una vez para cada comulgante. Y estos lo único que tienen que hacer es presentar discretamente la lengua, apoyándola sobre los dientes inferiores, abriendo en la forma tranquila la boca y haciendo entonces, exponiendo la lengua de modo tal que el sacerdote pueda depositar la sagrada hostia sobre ella y no tienen que decir nada. Hay muchos que, confundidos por la asistencia, a lo mejor durante años, a la misa nueva, al retomar la misa de tradicional, o porque lamentablemente el día de hoy todavía participan de las dos, tienen la tendencia a decir amén. Entonces, no tienen que decir amén, lo dice el sacerdote: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Amén. Es el sacerdote el que dice toda la fórmula. Y el hecho de que los fieles tengan esa tendencia a veces, esa confusión y por lo tanto esa tendencia, puede provocar que la sagrada hostia se caiga, porque al decir amén están cerrando la boca, cuando al mismo tiempo el sacerdote prácticamente ya está llegando para depositar la santa hostia sobre su lengua, y ellos le cierran la boca para decir amén. Entonces no son los fieles los que tienen que decir nada, simplemente es exponer su lengua para que el sacerdote deposite sobre ella con delicadeza la sagrada forma. Después de la comunión del sacerdote y o de la comunión de los fieles, salvo que comulgue, o sea, comulga solamente el sacerdote o comulga el sacerdote y los fieles, vienen las abluciones. El sacerdote purifica entonces el cáliz con vino. Hagamos nuestra esta oración que dice el sacerdote mientras el acólito deposita vino dentro del cáliz donde antes se encontraba la preciosísima sangre de nuestro Señor. Lo que hemos recibido, Señor, con la boca, lo recibamos con alma pura, y de este don temporal salga para nosotros el remedio sempiterno. Consume ese vino y luego se purifica los dedos, índice y pulgar, con vino y agua, diciendo: corpus tuum, tu cuerpo, Señor, que he recibido, y tu sangre que he bebido, se unan a mi corazón, y haz que no quede mancha de maldad en mí,
a quien han alimentado estos puros y santos sacramentos, oh Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El sacerdote termina entonces de purificar, secar del cáliz, reacomoda todo el purificador, la patena, la palia, cubre todo con el velo del cáliz y deposita sobre este la bolsa del corporal conteniendo el corporal que previamente ha plegado. Y sigue entonces ya las oraciones finales, la antífona de comunión, la poscomunión, el ite misaes, el placiat y la bendición. Después de la antífona de comunión, que es un versículo de un salmo cantado antaño durante la distribución de la Eucaristía, el sacerdote saluda a la asamblea con el Dominus Vobiscum, que tiene su pleno significado en el momento de la comunión, y entonces recita la poscomunión. Los ángeles y los santos del cielo, dice San Juan, no dejan un solo instante de rendir honor y acción de gracias al Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono, y al Cordero que ha rescatado a todos los hombres por su sangre. Entonces todos los ángeles y santos del cielo rinden honor y acción de gracias al Dios Todopoderoso y al Cordero. En todas las misas, en el mundo entero, los fieles hacen eco al canto de los habitantes del cielo, proclamando a Dios por el Sanctus, en su momento, y ahora a Cristo por el Benedictus. Y ahora va a ser también rendido honor y gracia, justamente en este momento final de la misa. Este himno de gloria se intensifica en el momento de la consagración, que es el corazón, el centro del sacrificio eucarístico. Cuando veáis, dice San Juan Crisóstomo, al Señor inmolarse en el altar y al sacerdote como sacrificador ofrecerle a Dios Padre, ¿no estáis acaso transportados en el cielo, al pie del trono de Dios, donde el Cordero inmolado recibe los homenajes de los ángeles y santos? En la comunión todo este culto nos es propio más que nunca, porque el Cordero Divino baja al altar de nuestro corazón y nos une siempre más vitalmente en él, de manera que nuestra acción de gracias se funde con la suya y se convierte en infinitamente glorificante para Dios. Tal es el sentido de la poscomunión, en la cual nos dirigimos a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que verdaderamente está presente en nosotros si hemos comulgado. Cristo, dice San Agustín, ruega por nosotros como cabeza nuestra. Cristo es rogado por nosotros como Dios nuestro. Y no solamente damos gracias al Cordero de Dios por habernos salvado y porque continúa nuestra salvación en la Eucaristía, sino que por Él, en Él y con Él proclamamos que aquel a quien todo lo debemos y que es el Señor Todopoderoso, es digno de recibir la gloria, el honor y el poder, porque es por su voluntad que todas las cosas existen y que todas han sido creadas. Esta acción de gracias incluye la oblación de nosotros mismos y de toda nuestra vida en unión con la ofrenda que Jesucristo hace de sí mismo y de todo su cuerpo místico en los cielos, ante el trono de su Padre, de quien todo procede y a quien todo debe volver. Y cuando ya todas las cosas estuvieran sujetas a Él, dice San Pablo, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que se las sujetó todas, a fin de que en todas las cosas todo sea de Dios. Un amén unánime debería concluir la poscomunión, que es como la colecta, una oración rezada por el sacerdote en alta voz y en nombre de todos. Luego dice nuevamente Dominus Vobiscum y despide a la asamblea con el ite misaes. Podéis retiraros, ha sido enviada. Misa es, de donde viene la palabra misa. Expliquemos un poco esto. Después de la instrucción que sigue al Evangelio, se hacía la misa
o despedida de los infieles, de los catecúmenos y de los penitentes por estas palabras. Y al fin del sacrificio se hacía la misa o despedida de los fieles que habían tenido la dicha de asistir a ella. Entonces, concluida la misa de los catecúmenos, tenía lugar la despedida de los infieles, de los catecúmenos, de los penitentes, y al final de toda la misa también viene la despedida, ahora solamente de los fieles que continuaron a partir del ofertorio hasta el final, durante todo el transcurso de la misa. Desde que la Iglesia permitió en el siglo VI a todos sus hijos, sin distinción, asistir a sus misterios, esta es la única despedida que se ha conservado con el nombre de misa, que ha quedado después como término propio del sacrificio. O sea que el nombre de misa viene justamente de esta despedida, misa es. Para expresar esta despedida el sacerdote dice, ite, misa es, marchad, he aquí la despedida, es decir, podéis marcharos, podéis iros. Y el pueblo responde, demos gracias a Dios. La misa realmente ha terminado con las oraciones de acción de gracias, por lo cual se advierte a los fieles que pueden retirarse. Esta fórmula no debe traducirse por partid, la misa ha terminado, sino partid, es la despedida o reenvío. Misa se toma aquí por missio, despido, orden de salir. Ite, misa es, dice el sacerdote. Marchad, hermanos, el sacrificio ha terminado. La misa se ha concluido. Todo lo que Dios podía haceros oír, lo habéis oído. Todo lo que podía daros, os lo ha dado. Todo lo que podíais pedir, se os ha concedido. Todo está consumado, todo cumplido. Los misterios de su religión, desde su nacimiento hasta su ascensión gloriosa, han sido renovados. Se ha aplicado su fruto. Marchad, el sacrificio está completo, la gracia obtenida, la legación ha sido hecha por vosotros a Dios, y vuestros votos y oraciones han sido oídas. Marchad en paz y seguid la senda de una vida nueva y el camino que conduce a la bienaventuranza. Sed fieles a su santa ley. Todo esto implica el ite misa es. El pueblo responde, demos gracias a Dios, como los discípulos, que después de haber sido bendecidos por Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, se volvieron colmados de alegría, alabando y bendiciendo a Dios. Desde el siglo VI hasta el siglo VIII, la palabra misa se convierte en la expresión técnica del sacrificio. San Cesario de Arles, fallecido en el 543, San Gregorio de Tours, en el 554, San Isidoro de Sevilla, en el 639, lo usan en este sentido. Pero el primero que parece haber dejado un registro escrito de este empleo es San Ambrosio, en una carta del 385. Pues bien, esta es la despedida con el ite misa es. Esta despedida se omite en el Adviento, desde Septuagésima hasta la Pascua, y en los días en que no se dice el Gloria in excelsis, y todo esto por dos razones. Es decir, no se dice el ite misa es durante el Adviento, desde Septuagésima hasta Pascua, y en los días en que en la misa no se reza el Gloria in excelsis Deo. Y esto por dos razones, porque este es un signo de concurso, de solemnidad y de alegría que no conviene a los días de penitencia, de tristeza espiritual. Y además porque en los días del Adviento, Septuagésima, etc., era seguida normalmente la misa de algunas oraciones u oficios, por los cuales se requería que asistiese el pueblo, entonces no se los iba a despedir. En lugar de la despedida, ordinariamente se dice, bendigamos al Señor, benedicamos Domino, pues esta bendición debe hacerse en todo tiempo según el salmista. Pase lo que pase, de todos modos tenemos que bendecir al Señor. Por eso incluso en aquellas en que no hay solemnidad o hay penitencia o sigue algún otro oficio después de la misa, como por ejemplo una procesión, entonces no se despide, no se dice ite, marchaos, sino que se dice bendigamos al Señor porque
hagamos lo que hagamos, sea el tiempo que sea, pase lo que pase después de la Santa Misa, siempre tenemos que bendecir al Señor. Bendigamos al Señor y alabémosle con la efusión del corazón, con toda la expresión del reconocimiento, por el favor de habernos permitido asistir y participar de los santos misterios, y bendigamos al Señor con la resolución más firme de conservar sus frutos y de marchar de una manera digna de Dios. Bendigamos al Señor. Y los fieles responden, demos gracias a Dios. En las misas de difuntos no se da la despedida, ite misa es, y no se invita a bendecir al Señor y a darle gracias, sino que simplemente se dice que descansen en paz. Volviéndose hacia el altar, el sacerdote dice que descansen en paz. Y los fieles responden, así sea. Y esto para mostrar que la oración de la Iglesia se ejerce solo a modo de sufragio de las benditas almas del purgatorio, de las benditas almas de los fieles difuntos. Vuelto hacia el altar, después de haber dicho Dominus Vobiscum, el sacerdote retorna, se da vuelta nuevamente hacia el altar y dice Requiescant in pace, que descansen en paz. Y los fieles responden, amén, así sea. La razón es que la Iglesia se haya ocupada en procurar el descanso eterno a las almas del purgatorio, porque la alegría y la solemnidad serían poco oportunas al luto de sus hijos, y porque estas misas son comúnmente seguidas de la inhumación o de algunas oraciones que deben determinar a los fieles a no retirarse. La fórmula Requiescant in pace es una abreviatura de la fórmula más larga que a menudo se repite en los oficios de la Iglesia. Fideli unanime per misericordiam Dei requiescant in pace. Que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. La cual fórmula retoma las palabras del Salmo número 4, in pace in ipsum dormiam et requiescam. Apenas me acuesto, me duermo en paz, porque tú me das seguridad, oh Yahvé. En la oración que sigue se emplea la fórmula el homenaje de mi servicio, que es propio del sacerdote, como en el Ancihitur y en el Unde de Memores, porque a él le incumbe ofrecer el santo sacrificio, tanto para él, Miki, como para el pueblo, Omnibus. Y tiene lugar entonces esa oración, Placeat tibi Santa Trinitas, séate agradable, oh Trinidad Santa, el obsequio de mi servicio, y concede que el sacrificio que yo, indigno, he ofrecido a los ojos de tu majestad, sea digno de que tú lo aceptes para mí y para todos aquellos por quienes lo he ofrecido. Sea por tu misericordia propiciatorio, por Cristo Señor nuestro. Amén. El sacerdote besa al altar y da la bendición final en nombre de Dios uno y trino, a quien ha glorificado por el sacrificio y nos lo ha hecho propicio. Benedicat vos, que os bendiga el Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. A continuación sigue el último evangelio, que normalmente está tomado del inicio del Evangelio según San Juan, y en las misas en las que hay conmemoración y en determinados días, no se hace siempre, sería muy largo de explicar esto, pero en las misas en que hubo conmemoración de alguna fiesta en particular y el Evangelio es propio, no es del común sino que es propio, en esas misas se toma como último Evangelio, en lugar del principio, el comienzo del Evangelio según San Juan, el Evangelio de la misa conmemorada. La comunión, al hacernos participar plenamente en el sacrificio de la misa, que es la renovación del sacrificio de la cruz, nos reporta en su plenitud los frutos de la redención. Además, nos libra de todo obstáculo en nuestro camino hacia Dios y nos pone en un perfecto estado de dependencia respecto de aquel a quien glorificamos como primer principio de todas las cosas y al cual buscamos como último fin. Porque para nuestra alma es la única fuente de la vida divina, para nuestra inteligencia es la única verdad o verdadera luz, y para nuestra voluntad es el único bien
supremo. El fruto por excelencia de la redención es Jesucristo mismo, porque la gracia divina que anima nuestra alma, la fe que ilumina nuestra inteligencia, la caridad y la esperanza que mueven nuestra voluntad, nos incorporan al Hijo de Dios, haciéndonos entrar por Él, con Él y en Él, en el seno del Padre. Y por eso la Iglesia nos hace leer en este momento la página del Evangelio en la cual San Juan nos prueba que aquel que de toda eternidad nace del Padre, se hizo carne, y que si lo recibimos con fe y amor, participamos en su filiación divina. Ex Deo nati sum, aquellos que son nacidos de Dios. Terminado el último Evangelio, vienen las oraciones después de la misa y la salida. Después del último Evangelio, el celebrante se arrodilla en la última grada del altar y reza 3 Ave María, la Salve Regina, 2 oraciones y 3 invocaciones al Sagrado Corazón de Jesús. El origen de estas oraciones remonta a los tiempos de los papas Pío IX y León XIII, siglo XIX. El primero, Pío IX, ordenó rezar un Padre Nuestro y un Ave María después de la misa para obtener la cesación del triste estado de cosas creado por la ocupación de Roma. El segundo Papa, León XIII, prescribió las actuales oraciones a la Virgen en 1884 y 2 años después, en 1886, a San Miguel Arcángel. Y prescribióle el rezo de estas oraciones a fin de que, gracias a la intervención de la Madre de Jesús, que con su pie virginal aplastó a la serpiente, y del príncipe de la milicia celestial, que expulsara del cielo al dragón y a sus secuaces, entonces que a través de la intervención entonces de Nuestra Señora y de San Miguel, fuese quebrantada la persecución satánica dirigida contra la Iglesia con un redoblamiento de furor y de astucia. En 1904, San Pío X autorizó las invocaciones al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando los sin Dios de Rusia empezaron con más orgullo y violencia su campaña de aniquilamiento contra los sacerdotes y contra la religión, Pío XI pidió que se hicieran estas oraciones para contener el mal que el demonio intenta por su intermedio. La oración suplica a Dios por los méritos de Jesucristo y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, de San José, su castísimo esposo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, escuche en su bondad y misericordia las oraciones que hacemos por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Estas oraciones no forman parte de la liturgia del Santo Sacrificio. Por consiguiente, hay que considerarlas como una indicación de las intenciones especiales que la Iglesia, en nuestra época de lucha abierta contra Dios, desea que formulemos durante nuestra acción de gracias, y también como un medio de afirmar el poder especialísimo que por la virtud divina tienen contra las potencias del mal la Santísima Virgen María, San Miguel y todos los ángeles y santos en definitiva. Entonces es un crimen suprimir estas oraciones y sobre todo el domingo por el hecho de ser domingo. Sí, es cierto, se pueden suprimir, pero la gran mayoría de los fieles asisten a misa solamente el domingo. Y entonces no hacerles escuchar al menos o rezar estas oraciones con esas intenciones que vienen de Pío IX, de León XIII, de San Pío X, de Pío XI, y que hoy por hoy tendríamos que redoblarlas todavía más, debido a esa lucha satánica que lleva a cabo justamente el demonio y los precursores del anticristo y del falso profeta, es un crimen suprimir estas oraciones. Y hay sacerdotes que rezan la misa tradicional y prácticamente no rezan nunca estas oraciones por el solo hecho de que no forman parte de la liturgia o para no alargar la misa o el tiempo que los fieles deben permanecer después de haber escuchado la Santa Misa. Sin duda, Jesucristo es nuestro único mediador y abogado ante Dios, pero todos los miembros del cuerpo místico se asocian a la acción de su jefe, y muy particularmente los miembros de elección, como lo son la Madre de Misericordia, nuestra abogada, y el arcángel que triunfó del demonio con la sola amenaza: reprímale Dios
imperet ire Deus. Reprímale Dios. Tenemos que hacer nuestra esta oración y así concluir nuestra Santa Misa, nuestro sacrificio, nuestra incorporación al sacrificio de nuestro Señor. Con esta oración, con estas oraciones finales, termina entonces esta explicación que hemos tratado de llevar a cabo a través de estos 4 especiales, 4 entregas. Recomiendo mucho la lectura, la meditación de todo esto que hemos dicho, de todo esto que acompaña el texto, lo tienen también en el texto. Todo esto tiene que ser bien comprendido y nosotros deberíamos asistir a la Santa Misa compenetrados de todas estas explicaciones, de todas estas oraciones y lo que ellas vehiculizan, de lo que ellas justamente expresan. Pero para eso tenemos que estudiarlas, tenemos que saber lo que se está rezando y hacerlo nuestro. Dios quiera que estos especiales, estas 4 entregas, con las partes de la misa y la explicación de sus oraciones, Dios quiera y la Santísima Virgen contribuya por su intercesión a que los fieles comprendan mejor el valor del santo sacrificio de la misa y, como decíamos en la introducción, que Dios ha permitido la irrupción de la misa bastarda para que los fieles comprendiesen mejor en profundidad el valor de la Santa Misa, de la verdadera misa, de la única misa que es la del rito romano. Con esto terminamos estas entregas sobre las partes de la misa y sus oraciones. Ya estamos en condiciones de poder entonces comenzar con el estudio más detallado de la misa bastarda en contraposición de la Santa Misa. Si Dios quiere, Dios mediante, entonces, a partir de la semana próxima, comenzaremos con ese estudio. Gracias por habernos acompañado y les pedimos que nos sigan acompañando a través de la escucha y del estudio de estos especiales.